Día 182. Comenzamos un nuevo día de Palabra de Dios. Primera de Crónicas, 3 capítulos nos tocan en el día de hoy, el 23, 24, 25 y terminamos con el Salmos 95. Vamos a comenzar con Primera de Crónicas capítulo 23, donde David ya está viejito, David ya está anciano y hace algo que para mí es espectacular, que es ordenar las cosas para su partida, es dejar las cosas prontas, lo más organizadas posible, para que los que vienen después tengan el camino más fácil, más allanado, más preparado todo. Algo que todos tenemos que imitar, el pensar en que no somos eternos, en que en algún momento nos vamos a morir y sobre todo, si estamos como David en la vejez, en nuestra avanzada edad, más tenemos que pensar en que en cualquier momento podemos partir. No te quiero asustar con esto y que estés pensando en la muerte y que tengas miedo. Tenemos que pensar que nos podemos morir en cualquier momento porque no sabemos, nadie tiene asegurado el día de mañana. Hoy estamos vivos, y Dios no quiere que tengas miedo a la muerte, pero sí que uno piense en la muerte y sobre todo, como estoy diciendo en el caso de David, cuando uno llega a la vejez. Primera de Crónicas, capítulo 23, arranca y dice así: Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel, junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38,000. Entonces David dijo: De entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4,000 trabajarán como porteros y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Hago un paréntesis acá. Me sorprende muchísimo esta frase que dice con los instrumentos musicales que yo hice, dice David. O sea, aparte de todo lo que hizo David, también construía instrumentos musicales. Sigo en el versículo 6. Después David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de descendencia de Libni y Simei, los hijos de Gersón. 3 de los descendientes de Libni fueron Jehiel, el jefe de familia, Getam y Joel. Estos fueron los jefes de familia de Libni. 3 de los descendientes de Simei fueron Selomit, Asiel y Arán. Otros 4 descendientes de Simei fueron Jaat, Sisa, Jeús y Bería. Jaat fue el jefe de familia y Sisa le seguía. Contaron a Jeús y a Bería como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. 4 de los descendientes de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios a la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sebuel, el jefe de familia. Eliezer solamente tuvo un hijo. Rebaías, el jefe de familia. Rebaías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Izar estaba Selomit, el jefe de familia. Entre los descendientes de Hebrón estaba Jerías, el jefe de familia. Amarías, el segundo. Jaasiel, el tercero. Y Jecamán, el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaba Micaía, el jefe de familia, e Isías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi.
Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. 3 de los descendientes de Musi fueron Mali, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de familia, registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa del Señor. Pues David dijo: El Señor, Dios de Israel, nos ha dado paz, y Él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servía a la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Ahí finalizamos Primera de Crónicas 23. Qué lindo ver acá estos levitas. Digo qué lindo porque me pongo a pensar en lo lindo de estar en la casa del Señor, de poder servir al Señor. Cada mañana y cada tarde, decía el versículo 30, se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. A mí me hubiese encantado ser uno de los levitas, ¿no? Hay una broma que se hace mucho hoy en día, que hoy en día siguen existiendo levitas, personas que levitan al trabajo, levitan al estudio. Pero estas personas no eran gente que levitaba al trabajo y levitaba a las tareas, sino que eran personas que tenían responsabilidades y tareas, y dentro de esas tareas estaba el adorar al Señor y entonarle canciones cada mañana y cada tarde. Qué lindo, me hubiese encantado, a mí me hubiese encantado poder estar ahí con la guitarra adorando al Señor. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 24, que dice así: los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos, de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios
capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Afises, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de familias descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Jedías. De los descendientes de Rebaías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Isar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jaat. De los descendientes de Hebrón, Jerías fue el jefe. Amarías fue el segundo. Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merarí, los jefes fueron Mali y Musi. De los descendientes de Jasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por Jasías, los líderes fueron Beno, Soam, Zacur e Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jeramel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder y Jerimot. Esos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias. Al igual que los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Acá seguimos viendo en 1 Crónicas 24 que toda la estructura y todo armadito ¿por quién? Por David, que estaba preparando el camino para su hijo Salomón, para lo que seguía para adelante y organizando todas las cosas en la casa de Dios. Y ahora nos toca 1 Crónicas capítulo 25, que el título dice Responsabilidades de los músicos. Para David era muy importante el tema de la música. Hay muchas veces hay personas que no se dan cuenta, que piensan que la música es un relleno, un complemento. No, la música es algo que Dios inventó y que nos ayuda a comunicarnos con Él. No solo con Él, sino también con otras personas para transmitir amor, romanticismo. Pero con Dios es algo muy especial. Recordás que cuando David tocaba, los demonios huían de la presencia de Saúl, que lo atormentaban. ¿Te acordás de eso? Hay algo especial con la música que es un invento de Dios. Y David lo sabía muy bien. Por eso estaba muy, muy encima de todos estos detalles, porque no era menor el tema de la alabanza en el templo, en la casa de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 25, comienza y dice así. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf,
de Emán y de Jedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. Paréntesis acá. Asaf, nombre que hemos visto en los Salmos, ¿no? Es que estaba acá, de los que dirigía la batuta en el tema de lo que era la música en toda la casa del Señor. Versículo 3. De los hijos de Jedutún estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías. 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Jedutún, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Masiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José, del clan de Asaf, y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda, a Gedalías, y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera, a Zacur, y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta, a Seri, y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta, a Netanías, y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta, a Buquías, y a 12 de sus hijos y parientes. La séptima, a Azrela, y a 12 de sus hijos y parientes. La octava, a Jesaías, y a 12 de sus hijos y parientes. La novena, a Matanías, y a 12 de sus hijos y parientes. La décima, a Simei, y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima, a Uziel, y a 12 de sus hijos y parientes. La duodécima, a Asbías, y a 12 de sus hijos y parientes. La decimotercera, a Subael, y a 12 de sus hijos y parientes. La decimocuarta, a Matatías, y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoquinta, a Jerimot, y a 12 de sus hijos y parientes. La decimosexta, a Ananías, y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoséptima, a Josbecasa, y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoctava, a Ananí, y a 12 de sus hijos y parientes. La decimonovena, a Maloti, y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima, a Eliata, y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima primera, a Otir, y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima segunda, a Gidalti, y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima tercera, a Masiot, y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima cuarta, a Romantieser, y a 12 de sus hijos y parientes. Y ahí terminamos Primera de Crónicas, capítulo 25. Cuánto nombre ahí que se va repitiendo, y a 12 de sus hijos y parientes, ¿no? Nos quedó claro. Quiero subrayar de este capítulo, antes de terminar con el salmo del día de hoy, que decía, todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor, y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. ¿Y qué quiero subrayar acá y marcar?
que eran gente que se preparó para tocar, eran músicos maestros de la música, eran músicos por excelencia, eran buenos músicos. Si vos tocás un instrumento, tenés que estudiar, tenés que aprender partitura, solfeo, teoría, tenés que capacitarte, mirar video, practicar. Y eso se aplica a todas las áreas. Si sos alguien que comparte, que habla, tenés que estudiar oratoria, tenés que buscar videos, tenés que capacitarte, tenés que formarte. En el rubro que sea es así. No podemos hacer más o menos las cosas medio pelo. No, yo estoy cantando esta canción, bueno, no escuchen mi voz, no escuchen cómo toco, es para el Señor, Dios mira el corazón. No, dejémonos jorobar con eso. Acá es clarito, los músicos eran músicos por excelencia. Es muy molesto si una guitarra, por ejemplo, está desafinada. No, tiene que estar bien afinada para tocar. Es muy molesto si alguien está desentonando en una canción y está cantando en otra nota, si está desafinando. Es muy molesto. Entonces hay que estudiar, capacitarse en el área que sea. Acá estamos hablando de la música, pero hay que ser músicos por excelencia, en el rubro que sea, por excelencia. Apuntar a la excelencia, no a la mediocridad. Formarse, capacitarse. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Espero que esté de acuerdo conmigo. Vamos a hacer las cosas bien y sobre todo, si son cosas para Dios, vamos a hacerlo lo mejor posible. Nos vamos rapidito para el libro de los Salmos. Salmos capítulo 95 dice así: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice: no endurezcan el corazón, como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Ahí finaliza el Salmos 95. ¿Por qué nunca iban a entrar? Porque habían endurecido el corazón. Por falta de fe, por no confiarle a Dios. Con todas las maravillas que Dios había mostrado. Y no le creían y no le creían. Dios es digno de confianza. Dios es bueno. Y como decía al comienzo del Salmo: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Dios es bueno. Dios te ama. Qué bendición es tener al Señor. Qué tesoro más grande hay que Jesús, que su presencia. No existe algo mejor. No existe. Acerquémonos a Él, dice el versículo 2, con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza. Yo quiero subrayar esto para terminar. Acerquémonos a Él. La vida con Dios se trata de acercarnos a Él. Y no es acercarnos a un conjunto de reglas, a un conjunto de normas. Es tener una relación con una persona. Es acercarnos a Él, a quien nos ama, a quien quiere estar con nosotros, a quien nos quiere consolar, a quien nos quiere ayudar, dar nueva fuerza. Acerquémonos a Él. Yo quiero terminar este día haciendo este énfasis. Acércate a Él. Tené comunión con el Espíritu Santo. Acerquémonos a Él. Porque nadie nos anhela y nos desea
como Él, nadie te ama como Él, nadie. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga.